Bienvenidos a un nuevo video de preguntas sobre cultura general. En este video tendrás la oportunidad de aprender acerca de cada una de las 20 preguntas que hemos preparado para ti. Te explicaremos todo al detalle para que puedas entender cada tema a fondo. Asegúrate de quedarte hasta el final para que puedas aprender de una manera divertida. ¿Qué planta puede convertir la energía del sol en alimento a través de la fotosíntesis? A. El girasol. B. El helecho. C. El musgo. La respuesta correcta es el girasol. El girasol es una planta que realiza la fotosíntesis, un proceso mediante el cual convierte la energía del sol en alimento. Los helechos y los musgos también realizan la fotosíntesis, pero el girasol es más representativo de esta función. ¿Cuál de estos países no tiene costas en el Océano Atlántico? A. España. B. Brasil. C. Hungría. La respuesta correcta es Hungría. Hungría es un país sin acceso al mar y está ubicado en Europa Central. España y Brasil tienen costas en el Océano Atlántico, en Europa y América del Sur, respectivamente. ¿Quién fue conocido como el padre de la bomba atómica? A. Isaac Newton. B. Thomas Edison. C. J. Robert Oppenheimer. La respuesta correcta es J. Robert Oppenheimer. Fue un físico teórico estadounidense que lideró el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto desarrolló las primeras armas nucleares, razón por la cual Oppenheimer es conocido como el padre de la bomba atómica. ¿Qué famoso autor escribió La Odisea, una antigua epopeya griega? A. William Shakespeare. B. Homero. C. Miguel de Cervantes. La respuesta correcta es Homero. Homero, un poeta de la antigua Grecia, escribió La Odisea. Esta epopeya narra las aventuras de Odiseo, Ulises, después de la guerra de Troya y su viaje de regreso a casa en Ítaca. Pausemos un segundo este video para darle un me gusta y suscribirte al canal. Si aún no lo estás, es la mejor manera de apoyarnos para que sigamos trayendo buenos videos. ¿En qué deporte se utilizan términos como volea, revés y ace? A. Baloncesto. B. Fútbol. C. Tenis. La respuesta correcta es tenis. En el tenis, la volea es un golpe realizado antes de que la pelota toque el suelo. El revés es un golpe realizado con el dorso de la mano que sostiene la raqueta y un ace es un saque ganador que no es tocado por el oponente. Si observamos el cielo nocturno, ¿cuál es el nombre de la estrella más brillante? A. Polaris. B. Betelgeuse. C. Sirio. La respuesta correcta es Sirio. Sirio, también conocida como la estrella del perro, es la estrella más brillante en el cielo nocturno. Pertenece a la constelación del Can Mayor y es visible desde casi todas las regiones habitadas de la Tierra. ¿Qué instrumento musical tiene 88 teclas y es conocido por su versatilidad? A. La guitarra eléctrica. B. El piano. C. La flauta. La respuesta correcta es el piano. El piano es un instrumento musical con 88 teclas que abarcan un amplio rango de notas. Su versatilidad permite tocar prácticamente cualquier tipo de música, desde música clásica hasta jazz y pop. ¿Cuál de los siguientes animales es un mamífero marino conocido por su distintiva trompa? A. El tiburón martillo. B. La morsa. C. El elefante marino.
La respuesta correcta es el elefante marino. El elefante marino es un mamífero marino que pertenece a la familia de los fósidos. Su distintiva trompa, especialmente en los machos, lo hace fácilmente reconocible. Habita en las costas del Océano Pacífico y Atlántico. ¿Quién pintó la famosa obra La Noche Estrellada? A. Vincent van Gogh. B. Pablo Picasso. C. Leonardo da Vinci. La respuesta correcta es Vincent van Gogh. Esta obra maestra del postimpresionismo fue creada en 1889 y representa una vista nocturna desde la ventana de su habitación en el manicomio de Saint-Rémy de Provence. ¿Qué dispositivo portátil se utiliza para almacenar y reproducir música digital? A. Walkman. B. MP3. C. Teléfono móvil. La respuesta correcta es MP3. Un reproductor de MP3 es un dispositivo portátil diseñado específicamente para almacenar y reproducir música digital en formato MP3. Aunque los teléfonos móviles también pueden hacerlo, los reproductores de MP3 se crearon con ese propósito principal. En la película de Disney, El Rey León, ¿cómo se llama el sabio babuino que presenta a Simba al reino? A. Timón. B. Pumba. C. Rafiki. La respuesta correcta es Rafiki. Rafiki es el sabio babuino en El Rey León que presenta a Simba al reino. Es un personaje importante en la película y ayuda a Simba a encontrar su camino y asumir su responsabilidad como rey. ¿Qué dinosaurio es conocido como el lagarto terrible? A. Terriblecilla. B. Tiranosauroide. C. Tyrannosaurus rex. Si sabes la respuesta, compártela con todos nosotros en los comentarios, pausa este video un momento y escribe en los comentarios cuál crees que es, te responderemos si acertaste. En la mitología griega, ¿quién era el dios del trueno y el cielo? A. Poseidón. B. Hades. C. Zeus. La respuesta correcta es Zeus. Zeus es el dios del trueno y el cielo en la mitología griega. También era el dios supremo y gobernaba sobre todos los demás dioses del Olimpo. Su símbolo es el rayo. ¿Qué tipo de roca se forma a partir de la solidificación del magma? A. Metamórfica. B. Ígnea. C. Sedimentaria. La respuesta correcta es ígnea. Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación del magma, ya sea debajo de la superficie terrestre, rocas ígneas intrusivas, o sobre ella, rocas ígneas extrusivas. ¿Quién inventó la máquina de vapor que revolucionó la industria y el transporte en el siglo XVIII? A. Thomas Newcomen. B. James Watt. C. Benjamin Franklin. La respuesta correcta es James Watt. James Watt fue un inventor e ingeniero mecánico escocés que perfeccionó la máquina de vapor en el siglo XVIII. Aunque Thomas Newcomen inventó una versión anterior, Watt mejoró su diseño y lo hizo más eficiente, lo que llevó a un impacto significativo en la revolución industrial. ¿Qué vitamina esencial se produce en la piel al exponerse a la luz solar? A. Vitamina A. B. Vitamina C. C. Vitamina D. La respuesta correcta es vitamina D. La vitamina D es esencial para mantener huesos y dientes saludables y se produce en la piel cuando se expone a la luz solar. También se puede obtener de ciertos alimentos, como el pescado graso, los huevos y los lácteos fortificados. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel?
A. Londres. B. Nueva York. C. París. La respuesta correcta es París. La Torre Eiffel es un emblemático monumento que se encuentra en París, Francia. Fue construida entre 1887 y 1889 como la entrada principal de la Exposición Universal, una feria mundial celebrada en París en 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano encargado de filtrar la sangre y eliminar desechos y exceso de líquidos? A. El riñón. B. El páncreas. C. El corazón. La respuesta correcta es el riñón. Es un órgano vital que desempeña un papel fundamental en la filtración de la sangre, la eliminación de desechos y el exceso de líquidos del cuerpo en forma de orina. Los humanos tienen 2 riñones, que también ayudan a regular la presión arterial y mantener el equilibrio de electrolitos. ¿Qué famoso astronauta fue el primer ser humano en caminar sobre la Luna? A. Neil Armstrong. B. Buzz Aldrin. C. John Glenn. La respuesta correcta es Neil Armstrong. Fue un astronauta estadounidense que se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11. Su famosa frase al pisar la superficie lunar fue: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". ¿Qué proceso natural implica la absorción de dióxido de carbono por las plantas para producir oxígeno? A. Respiración. B. Fotosíntesis. C. Fermentación. La respuesta correcta es fotosíntesis. Es un proceso natural en el que las plantas, algas y algunas bacterias convierten la luz solar, dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que produce oxígeno, que es esencial para la respiración de los seres vivos, y también sirve como fuente de energía para las plantas y otros organismos que se alimentan de ellas. ¿Qué ley de Newton establece que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto? A. Primera ley. B. Segunda ley. C. Tercera ley. La respuesta correcta es tercera ley. La tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción, establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Esta ley es fundamental en la mecánica clásica y explica muchos fenómenos en la vida cotidiana. ¿Qué te han parecido las preguntas? ¿Cuántas has fallado? Esperamos que hayas aprendido muchas cosas nuevas que antes desconocías. Te recomendamos volver a ver este video en un futuro para asegurarte de que has memorizado todo correctamente. No olvides recomendar nuestro canal a tus amigos y te esperamos en nuestro próximo video.